En esta miniserie Diezmo sin maquillaje hemos hablado de, número uno, el contexto histórico del diezmo. Número dos, hemos visto en las clases pasadas las diferentes almas del diezmo, almas generosas. Se recuerda que veíamos quiénes eran las almas generosas. También hablábamos acerca de la familia de la fe. Hoy en día se le dice a cualquiera que va a la iglesia o que se dice ser cristiano que pertenece a la familia de la fe. Usted entendió cuál es el contexto histórico de la familia de la fe, también los verdaderos adoradores, y preguntábamos con cuál usted se identifica. También hablamos acerca del diezmo, el agua y el pan. El diezmo, el agua y el pan. Hablamos también acerca de los retenedores del diezmo, los retenedores del diezmo. También acerca del camino del diezmo. Y decíamos, ¿verdad? En el camino del diezmo hablábamos acerca de cómo nosotros podemos transitar. También hablábamos acerca de que usted determina cuánto es suficiente. Y también en la semana pasada hablamos acerca del diezmo del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Pero ahora hay una parte que es posible que a algunos ministros no le guste. Si usted se da cuenta, yo soy pro diezmo, yo diezmo, pero el tema de esto es diezmo sin maquillaje. Si usted se siente mal, no se sienta mal conmigo, siéntase mal con la palabra del Señor. Si usted va a aplicar el diezmo, aplíquelo como es. Esa es mi recomendación. Y si usted, y como el diezmo está en el Antiguo Testamento y lo que voy a enseñar está en el Antiguo Testamento, entonces trate de que si usted va a hacer algo, hágalo de acuerdo a la Biblia. Entonces, repito, ahora hay una parte, esta última parte, que es posible que a algunos ministros no le guste. Pero, señores, hemos hablado en tres conferencias pasadas a favor del diezmo, hablando acerca del diezmo. Pero esto tenemos que decirlo, esta parte tenemos que decirla. Mire, en el sistema bíblico establecido por Dios, no era solo un diezmo, es lo primero, no era solo un diezmo, lo voy a repetir, en el sistema bíblico establecido por Dios no era solo un diezmo, sino que habían tres tipos principales de diezmo, tres tipos principales de diezmos, con propósitos distintos pero complementarios. Cada uno revelaba un aspecto del corazón de Dios. Escuche, adoración, provisión y compasión. Cada uno revelaba un aspecto del corazón de Dios, adoración, provisión y compasión. Es decir, el diezmo de adoración era el que se traía al templo, el diezmo de provisión era para los levitas y el diezmo de compasión era para las viudas, los necesitados, los huérfanos, etcétera. Ahora, ¿de qué cosa debían diezmar los israelitas? ¿De qué cosa debían diezmar los israelitas? Voy a dar este tema así, sin mucha emoción, para que usted pueda entender y poder desarrollar en el menor tiempo lo que vamos a trabajar en esta hora. Deuteronomio 14:23 habla acerca de qué cosa debían diezmar los israelitas, de todo el producto del grano. Dice claramente, de todo el producto del grano. Deuteronomio 14:22, de vino, de aceite, de leche, de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles. Eso está en Levítico 27:30, de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, es decir, que fuera contado al salir de los pastos. Eso está en Levítico 27:32. Escuchen. O sea, repito, tres tipos de diezmo. El primer diezmo se conoce como Maser Rishon. Maser Rishon. Maser con doble A. Rishon, así como suena. Era para los levitas. Masher Rizón, primer diezmo, era para los levitas. Eso lo encontramos en Levítico 27:30 al 33 y Números capítulo 18, 21 al 24. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa delicada a Jehová. Si alguno quiere rescatar parte de su diezmo, añadirá un quinto de su valor. Dice, y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará.
y si lo cambiare, tanto él como el que se le dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. Números 18:21 dice, y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. 23 dice, mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Es decir, ¿por qué los israelitas debían traerle diezmo a los levitas? Porque los levitas no tenían heredad, no poseían heredad. Número 18:24 dice, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel que ofrecerán a Jehová en ofrenda. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad, no poseerán heredad. Bien, escuche esto. ¿Qué incluía este primer diezmo? Todo lo producido, ya lo hemos visto. Todo lo producido, ganado, grano, aceite, vino, higos, fruto, etcétera. ¿A quién se le entregaba? A los levitas. La tribu encargada del ministerio en el tabernáculo y el templo. La tribu encargada del ministerio en el tabernáculo y el templo. Los levitas no tenían herencia territorial. Por eso vivían del diezmo del pueblo, vivían del diezmo del pueblo. Propósito de este diezmo, sostener el trabajo ministerial, sacerdotal y el culto a Dios. Escuchen, era posible tomar prestado del diezmo. Era posible tomar prestado del diezmo. Una gente se le complicaba, se le enfermaba a un niño, entraría en una situación y decía, ¿puedo tomar prestado el diezmo? Levítico 27:31 dice, y si alguno quisiere rescatar, es decir, tomar prestado algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Es decir, podía tomar prestado, pero debía añadirle la quinta parte una vez que fuera entonces a llevar el diezmo. Sin embargo, nunca es bueno comer toda nuestra semilla. Nunca es bueno que usted se coma toda su semilla. Cuando el campesino utiliza toda su semilla para alimentarse o alimentar al ganado, no tiene nada que sembrar y por lo tanto no habrá más cosecha. Entonces, nunca es bueno tomar prestado toda la semilla. ¿Por qué? Porque en la antigüedad el diezmo se daba en producto. Y si la persona tenía semilla en sus manos y se la comían toda por necesidad, entonces no iban a poder ¿qué? Sembrar y si no sembraban no podían cosechar. Cuando alguno de los israelitas quería dar dinero por el producto que iba a diezmar, lo podía hacer, pero tenía que añadir una quinta parte adicional al valor del producto. Escuche esto, escuche esto. Ahora, es importante aclarar que el periodo bíblico, el diezmo, jamás era en dinero en efectivo, oro o plata. Siempre tuvo una naturaleza alimenticia. Entonces, Malaquías 3:10 lo dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento. ¿Por qué alimento? Bueno, porque se daba en producto. Se daba en producto como ya lo hemos mencionado. Bien, entonces aquí se habla de alimento, no de dinero. Se habla de alimento, no de dinero. Número dos, el segundo diezmo para las fiestas del Señor. El segundo diezmo para la fiesta del Señor. Quiero aclarar que aunque en la antigüedad se daba en producto, ¿verdad? Porque hay muchos malos entendidos, no quiere decir que hoy en día, porque el que no tiene dinero o el que cosecha, lo que cosecha la paga que recibe es en dinero, no quiere decir que usted tiene que dejar de diezmar. No, no, porque también el dinero se da en efectivo. Entonces, número dos, el segundo diezmo es el Maser Sheni. Maser Sheni, Sheni, así mismo como suena. Era el diezmo que se daba para la fiesta del Señor. Atienda acá, el primer diezmo era para los levitas. Este segundo diezmo se llevaba al templo para las fiestas del Señor. Deuteronomio 14:22 dice, indefectiblemente diezmarás de todo el producto del grano que redimiere tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre.
el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Escuche, 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 escuche. Y si el camino fuere tan largo, hello, que no puedas llevar la carga, gente que tenían, por ejemplo, 20, 30 sacos de ñame, de yuca. Y Dios dice, si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido, el templo, para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiere y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrará tú y tu familia. Si usted se da cuenta, el primer diezmo que se traía al templo, los primeros en ser beneficiados eran ¿quién? El dador o el diezmador y la familia. Eso le enseñaba, ¿verdad? A la familia que, que el pacto se hacía delante de la presencia del Señor. Dice, y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. No tiene parte ni heredad contigo. Entonces, en el versículo 23 y 26 encontramos que los primeros en disfrutar del diezmo, repito, era la familia. Los primeros que deben gozar y ser partícipe del éxito que Dios te ha dado es tu familia. Ellos debían comer delante de Dios una parte del diezmo. El resto se quedaba en el templo, ya que era grandes cantidades. Entonces, en el versículo 24 al 28 encontramos cómo o encontramos que como solo había un templo para la nación entera, si el camino fuera tan largo y el diezmo era muy grande, se podía convertir en dinero para luego comprar alimentos en la ciudad santa. En la ciudad santa. ¿Cómo se usaba? Se llevaba a Jerusalén o al lugar de adoración para celebrar las fiestas del Señor. Es decir, recuerden que habían tres fiestas principales. Imagínense, un solo templo. La gente duraba meses para subir al templo. Tenían hambre de subir al templo, deseo de subir al templo. Un solo templo, señores, para una nación sola. Un solo templo. Y Dios había dicho, ok, se la voy a poner fácil. Suban solamente a tres fiestas. De las siete, suban a tres de ellas, que es a la Pascua o los panes sin levadura, que duraba 7 días. Suban, todas las personas suban. Eso era más o menos el mes de abril, marzo y abril para nosotros. Luego bajaban en abril, ¿verdad? Terminaba las fiestas y bajaban a su casa en abril. Tenían el resto del mes de abril, tenían mayo y tenían junio, parte del mes de junio, es decir, casi 3 meses. Subían luego entonces en Pentecostés, en el mes de junio de nuevo, a adorar de nuevo. Imagínese usted que usted solamente pueda ir al templo 3 veces al año. Había gente que solamente iban 3 veces al año al templo. 3 veces al año al templo. ¿eh? Entonces, luego de junio, venía el resto de junio, julio, agosto, septiembre. Duraban 4 meses más y volvían en septiembre, octubre al templo. Al templo. Escuche. Entonces, ¿qué sucede? El templo se abarrotaba de gente que subían a celebrar la fiesta. Duraban hasta 7 días celebrando. Se abarrotaba, se llenaba. Imagínese usted millones de personas en el templo adorando al Señor, con deseo de ir al rocío de Dios, porque solamente 3 veces podían ir al templo al año, 3 veces al año, Dios, señores. Escuche, 365 días, 3 veces. Es decir, tenían 362 días fuera del templo. Fuera del templo. Mire qué cosa. Entonces, ¿qué sucede? Debía haber alimento para esas fiestas. Debía haber comida para esas fiestas. Por eso Dios dice, traigan el diezmo al alfolí.
traigan el diezmo al templo y que haya alimento en mi casa, para que cuando suban las personas a celebrar fiesta, que haya mucha gente, no tengan que irse, no pasen hambre, sino que haya provisión. Entonces, propósito, que haya provisión para la fiesta. Dios desea que su pueblo disfrute su presencia y tuviera tiempo de refrigerio espiritual con generosidad y alegría. El diezmo trienal, número 3, vamos a hablar ahora del diezmo trienal. Es el Maaser Aní, Maaser Aní. Era el diezmo para, el diezmo, escuche bien, el diezmo para los levitas, los pobres y los necesitados. Era el diezmo para los levitas, para los pobres y los necesitados. Porque repito, los levitas no tenían propiedad. O sea, no se podía dejar de llevar el diezmo para los levitas. También se incluía en el diezmo trienal el diezmo para los levitas y los necesitados. Escuche, el diezmo trienal era para los levitas y los necesitados. Vamos a leer en Deuteronomio 14:28. A fin de que cada 3 años, eso no lo digo yo, Señor, lo dice la palabra. Deuteronomio capítulo 14, versículo 28 dice, al fin de cada 3 años, finalizando al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades al fin de cada 3 años. Por eso se llama el diezmo trienal. Al fin de cada 3 años sacará todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo. El levita del diezmo trienal también para el levita. Escuche, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus poblaciones. El diezmo trienal, lo dice la palabra, era para el levita, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y comerán y serán saciados. Recuérdese que la viuda, las mujeres generalmente no le pertenecían heredad. Entonces dice, y comerán y serán saciados para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Cuando acabes de diezmar, oiga lo que dice, cuando acabes de diezmar, estamos Deuteronomio 26:12 ahora. Deuteronomio 26:12. Cuando acabes de diezmar, es decir, cuando termines de separar el diezmo, cuando termines de separar el diezmo, todo el diezmo de tu fruto en el año tercero, el año del diezmo, dará también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda. Ay, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda conforme, oiga lo que dice, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. ¿De quién? Del necesitado, de la viuda, del pobre. Dios mío, vuelvo y repito, hemos hablado 3 conferencias hablando de la parte del diezmo. Que se lleva a los líderes, que se lleva a los ministros, que se lleva a la iglesia. Pero ¿y esta parte? Aplicamos esos principios y por qué esto no lo estamos aplicando. Atienda acá, no se me ponga guapo, no se me ponga guapo, porque esto está en la Biblia también. Esto está en la Biblia también. Mire lo que dice la Biblia al día de lo que hemos leído. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se las dará al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Otra versión dice, el tercer año o el diezmo, el tercer año, el diezmo del tercer año, cuando hayas acabado de separar el diezmo de toda tu cosecha y hayas entregado al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda, para que lo puedan comer en tu ciudad y saciarse, que no pasen hambre, porque no tenía quien le diera nada. Escuche, escuche.
Otra versión, Corona de Jerusalén, dice, el tercer año, el año del diezmo, cuando hayas acabado de apartar el diezmo de toda tu cosecha y se lo haya dado al levita, al forastero, a la viuda, al huérfano, para que coman de ello en tus ciudades hasta saciarse. Entonces, la pregunta es la siguiente: ¿cada cuánto tiempo se daba este diezmo? Cada 3 años. Por eso se llama el diezmo trienal. ¿Cada cuánto tiempo se daba el diezmo de la viuda, de los huérfanos, ay Dios mío, del necesitado, ¿eh? Del extranjero, el extranjero que pasa trabajo? Como muchas veces maltratamos a los extranjeros. ¿Cada qué tiempo? Cada 3 años. ¿Quién los recibían? Ahí está. Levitas, que no tenían tierra para heredar, extranjeros que vivían entre el pueblo, huérfanos y viudas, eran los más vulnerables. Ellos recibían ese diezmo trienal. Propósito: garantizar que nadie en la comunidad quedara desamparado. Era un acto de justicia y misericordia. A esto es que Jesús le dice a los fariseos que ellos habían dejado, habían descuidado, ¿qué? A las viudas, a los huérfanos. Y eso está pasando hoy en día. Si Jesús estuviera hoy en día mirando qué hacen con las entradas, con los diezmos y las ofrendas en muchas iglesias, Jesús le diría lo mismo que le dijo a los sacerdotes: hipócritas, ustedes hacen esto, hacen lo otro, pero dejan al pobre, dejan al necesitado. No sacan la parte de ellos. Todo va a su bolsillo. Escuche, todo va a su bolsillo. Pero no sacan la parte que le corresponde a la viuda, a los pobres, al necesitado, al extranjero. ¿Eh? Yo sé que ahora las cosas se ponen un poquito difícil. A diferencia del diezmo a diferencia del diezmo anual, que sí se llevaba al templo, al alfolí, este tercer año se quedaba en la ciudad, no se llevaba al templo. Hello, es lo que dice la Biblia, léalo de nuevo. No lo voy a repetir, léalo de nuevo. Dele para atrás cuando le llegue el video. Dele para atrás para que usted lo escuche de nuevo. Escuche, a diferencia del diezmo anual, que sí se llevaba al templo, al alfolí, este tercer diezmo se quedaba en la ciudad donde vivía la persona, es decir, no se entregaba en el templo. Esto muestra el carácter social y compasivo de la ley divina, el carácter compasivo de Dios, de que los necesitados, los vulnerables, no pasaran hambre, no pasaran trabajo, no vivieran en miseria. Dios no solo cuida la adoración en el templo, también cuida a los marginados. Dios no solamente quiere que el templo se vea bonito, que haya dinero para que el templo se vea bonito. Dios también se preocupa más por los marginados. Ay, Dios mío, Padre. Cada uno de estos representa un grupo sin heredad o sin herencia ni defensa económica. El levita no tenía tierra ni herencia propia. Vivía de lo que el pueblo traía. El extranjero, forastero, que vivía en Israel, pero no tenía derecho pleno de herencia. El huérfano, niño sin padre, sin protección o sustento. La viuda, mujer sin esposo, en una cultura donde el sustento económico dependía del varón, no le correspondía herencia. Este tipo de diezmos revela el corazón del Padre Celestial. Este tipo de diezmos revela el corazón del Padre Celestial, que no solo quiere adoración vertical, ¿eh? al templo, sino también amor horizontal, a las personas. Hoy hay temporadas en la vida donde Dios te dice: tu diezmo hoy será una semilla para levantar al huérfano. Te lo voy a repetir. Hay temporadas en la vida donde Dios te dice: tu diezmo hoy será una semilla para levantar al huérfano, para restaurar a la viuda, para alimentar al extranjero, que se quede en tu ciudad. Lo dice la Biblia. No lo lleve al templo. Ahora, este año, no lo lleve al templo. Llévalo, alimenta. ¿A quiénes? A las viudas, a los necesitados. Y eso también es adorar. Eso también es que adorar. Ahora, el levita, el pastor, el líder, que estaba dedicado a la obra completamente, que no tenía heredad, sí debían ellos llevarle en todo tiempo. En todo tiempo el levita no se podía quedar sin alimentación. ¿Cuáles diezmos se daban junto con el diezmo trienal? En el año tercero, escuche, y sexto del ciclo de 7 años, es decir, el año sabático, solo se daba
Escuche, número uno, primer diezmo para los levitas. El segundo diezmo era sustituido por el tercer diezmo. Escuche, es decir, en ese año, en el diezmo trienal, el segundo diezmo, que era para el templo, se sustituía por el diezmo de los pobres, los huérfanos, las viudas y el extranjero. Sí, escuche bien, escuche bien. Había, esto tenía una variación. Durante los años uno, 2, atienda acá, y 4 y 5 se daba el 10% para los levitas, el primer diezmo, el 10% para las celebraciones en Jerusalén, segundo diezmo, es decir, escuche, el primer año, el segundo año, el cuarto año, fíjese que no mencioné el tercer año y el quinto año, se daba el diezmo para los levitas, se daba para la celebración del templo. Ahora, durante los años 3 y 6, tercer año y sexto año, se daba el 10% para los levitas, que no se quedaban los levitas, no se queden los líderes, pastores, ministros que están dedicados al altar completamente, que no tienen provisión de otro lado, siempre había que darle, siempre había que llevarle. Y el 10% para los pobres, tercer diezmo en lugar del segundo, en lugar del segundo diezmo, es decir, no se llevaba el diezmo al templo para las fiestas, no se llevaba en ese año trienal. El ciclo se repetía cada 7 años, con el séptimo año como año sabático, en el que la tierra descansaba y no se diezmaba, en el que la tierra descansaba y no se diezmaba en el año sabático. Uno podría preguntarse, ¿acaso no es poco el diezmo de un solo año para cubrir las necesidades de 3 años? Veamos varios análisis. Vamos a hacer práctico aquí. Si usted tiene su mascota, agarre su mascota y tire lápiz. Tire lápiz. Miremos los números con ojos espirituales y estratégicos. Supongamos que en una nación agrícola bíblica había 1 millón de familias agricultoras. 1 millón de familias agricultoras. Cada una de ellas producía en promedio 10 toneladas de alimentos al año. 10 toneladas de alimentos al año, granos, frutas, vegetales, etcétera. Una tonelada en el sistema anglosajón equivale a 2.204.62 libras. Una tonelada equivalía a 2.204.62 libras. Es decir, que al año serían 22.046.2 libras. El diezmo del tercer año consistía en entregar el 10% de esa cosecha, es decir, 1 tonelada por familia. Eso significaría que cada 3 años la nación recolectaba 1 millón de toneladas de alimento exclusivamente para los necesitados. Tire lápiz porque no puedo explicarle y ni repetir. Tire lápiz lo que estamos diciendo. Ahora, dividamos esta provisión entre los aproximadamente 300.000 beneficiarios. Estamos sacando del millón un 30% de personas necesitadas. 1.300.000 necesitados. Dividamos esa provisión entre los aproximadamente 300.000 beneficiarios. Viudas, huérfanos, extranjeros y levitas sin herencia. Estadística impactante, se escuche. Cada persona recibía en 3 años 3.33 toneladas de alimento. Es decir, 7.341.38 libras de alimento. Cada persona recibía al año 1.11 toneladas, es decir, 2.447.13 libras de alimento. Eso equivale a diario aproximadamente a 3.04 kilogramos de alimento por día, es decir, 6.7 libras de alimento diario. ¿Qué significa esto? Que este sistema garantizaba nutrición digna, estabilidad y abundancia a los más vulnerables.
Dios diseñó un modelo económico sagrado que erradicaba la miseria, honraba la generosidad y protegía la dignidad humana. Ahora veamos un análisis un poco más adaptado a nuestra realidad. Porque usted dirá, es que nosotros no sembramos arroz, es que nosotros no sembramos víveres, yuca, batata. Entonces vamos a ver un análisis un poco más adaptado a nuestra realidad. Las estadísticas muestran que de cada 100 personas en una comunidad de fe, hay 10 o 15 personas necesitadas. Pueden haber más, pero eso muestran las estadísticas. De cada 100 personas, hay 10 o 15 personas necesitadas en una comunidad de fe. Entonces, tenemos aquí, escriba. Yo le voy a invitar que usted tome una hoja, ¿verdad? Para hacer, usted haga este análisis en una hoja y divida en 3 columnas. Pase raya a la hoja y ponga 3 columnas. Ponga en una de las columnas el siguiente encabezado: categorías de necesitados. Categorías de necesitado en una columna. En otra columna ponga porcentaje aproximado. Porcentaje aproximado. Y en otra columna, cantidad aproximada de los 100 miembros. Entonces, en categoría de necesitados, usted va a poner, número 1, viudas. Número 2, huérfanos. Número 3, desempleado o trabajo precario. Número 4, enfermedades o discapacidades. Número 5, extranjeros o inmigrantes. Y luego va a poner total aproximado de necesitado. En porcentaje aproximado, vamos a suponer que haya de un 3 a un 4% de 100 personas en la iglesia, de viudas de un 3 a un 4%. Eso quiere decir que de 100 personas, viudas pueden haber 3 o 4 personas en la iglesia, de 100 personas. Huérfanos, vamos a poner un porcentaje de un 2 a un 3%, es decir, 2 o 3 personas huérfanas de 100 personas en la iglesia. De 100 personas, 2 o 3 personas huérfanas. Desempleado, 5 o 6%, es decir, 5 o 6 personas. Voy a decirlo directamente a las personas para redimir el tiempo. Personas enfermas o discapacitadas, 2 o 3 personas, de 100, 2 o 3 personas. Extranjero en la iglesia, 1 a 2 personas extranjeras en la iglesia. Total aproximado de necesitado, 15 o 20 personas. 15 o 20 personas en una iglesia de 100 miembros, 15 o 20 personas a las cuales hay que extenderle las manos. Esto es un aproximado. Imagina una iglesia con 100 miembros. De estas 100 personas, tenemos 20 personas que son vulnerables, pero de estas 100 personas, solo el 30% de ellos son diezmadores fieles, es decir, 30 personas. Estamos haciendo un cálculo, ¿verdad? Para que no digan las personas, pero que no todos diezman. No, estamos poniendo 30 personas en este cálculo que solamente diezman. Y vamos a ver cómo que sí da para sacar el diezmo trienal y ayudar a los necesitados. Ejemplo de ingresos individuales de los diezmadores. Mire, pusimos, ¿verdad? Los 30 nombres de la persona y pusimos, por ejemplo, a Carlos, que es ingeniero, gana 30,000 pesos mensual y diezma 3,000 pesos. Haga el cálculo. A Jorge, que es abogado, gana 60,000 pesos mensual y el diezmo son 6,000 pesos. Pusimos acá pusimos a Julio, que es contador, gana 50,000 pesos mensual y diezmo 5,000 pesos. En fin, para no cansarle, tenemos un resumen final, mire, y le pusimos no precios de que altos, sino precios más o menos que vayan adaptados a la realidad. Un resumen final de diezmo total mensual de 150,000 pesos, diezmo total mensual de esos 30 miembros de una iglesia de 100 miembros, de 150,000 pesos. Distribución mensual por vulnerable, 7,500 pesos, 7,500 pesos
El diezmo trienal de ese año en una iglesia donde haya una entrada de 150,000 pesos, que se diga, bueno, ahora toca el diezmo trienal, vamos a sacar lo que entre para ayudar a los necesitados. Entonces se distribuyen esos 150,000 pesos y la distribución mensual por vulnerable sería 7,500 pesos. La distribución trienal por vulnerable sería la distribución trienal por vulnerable sería 270,000 pesos. Cálculo del diezmo mensual y distribución entre vulnerable. Cálculo del diezmo mensual y distribución entre vulnerable. Número uno, total de diezmadores fieles, 30 personas. Dos, ingreso mensual total de los diezmadores, 1,500,000 pesos. Total de ingreso mensual. Ingreso mensual total de los diezmadores, 1,500,000 pesos. Diezmo total mensual. Diezmo total mensual del ingreso, 150,000 pesos. Número de personas vulnerables, 20 personas. Distribución mensual por vulnerable. Aquí va. 150,000 entre 20 es igual a 7,500 pesos al año. Escuche, escuche. 150,000 entre 20 son 7,500 pesos. Al año son 90,000 pesos. Al año son 90,000 pesos. Es decir, cada persona vulnerable recibirá 90,000 pesos en el año trienal. En el año trienal. ¿Recibirá cuánto? 90,000 pesos. Pero como este diezmo solo ocurre una vez cada 3 años, este monto debe cubrir el periodo de 3 años. Entonces, 90,000 entre 36 meses, 90,000 entre 36 meses o 3 años serían 2,500 pesos mensual por persona. 2,500 pesos mensual por persona. Conclusión. El diezmo trienal garantiza que las 20 personas vulnerables puedan recibir una ayuda anual de 90,000 pesos cada una en el año trienal, es decir, para que le dure, para distribuirlo entre 36 meses o 3 años, que equivale a un ingreso mensual de 2,500 pesos, distribuido a lo largo de los 3 años siguientes. Y el ciclo se repite. Esto teniendo en cuenta que si los ingresos crecen, también incrementan las ayudas para las personas vulnerables. Otras ayudas para los necesitados, es decir, los dueños de campo y viñas debían dejar los bordes de sus cultivos sin cosechar para que los necesitados pudieran recogerlo. Levítico 19, 10 y 10. Había un énfasis en compartir regularmente con los vulnerables, no solo en los años designados. Cada individuo tenía un rol en asegurar que no hubiera carencia entre los más necesitados. ¿Se recuerdan ustedes que hablamos acerca de las almas generosas? Esas mujeres que estaban pendientes de las necesidades. Bueno, esa era una entrada extra para los necesitados. En Levítico 19, 9 dice, cuando se ciegues la mies de tu tierra, no cegará hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová vuestro Dios. Dios prometió una bendición especial y sobrenatural en el sexto año para compensar el descanso del séptimo año. Dice Levítico 25, 21. Entonces yo os enviaré mi bendición el sexto año y ella hará que haya fruto. La bendición de Dios hace que haya fruto por 3 años y sembraréis el año octavo y comeréis del fruto añejo hasta el año noveno. Hasta que venga su fruto comeréis del añejo. ¿Qué sucede? Que hay personas, esta bendición es solamente para las personas que cumplan con estos principios de el diezmo, de el diezmo. Entonces, acceso a lo que crecía espontáneamente en el año sabático y la generosidad continua de la comunidad eran, ¿verdad?, ayudas extra que tenían los necesitados, los pobres y los extranjeros. Este sistema que unía planificación, generosidad y obediencia de Dios aseguraba que nadie quedara desamparado.
Conclusión poderosa. El primer diezmo nunca se suspendía, es decir, el diezmo para los levitas que no tenían heredad, que vivían solamente, dependían del Señor y de lo que llevaba el pueblo, no se suspendía nunca. Siempre se debía de tener pendiente a los levitas que estaban trabajando en el altar. El tercer diezmo sustituía al segundo diezmo en los años 3 y 6, en el año 3 y el año 6. El año sabático, el año 7 no se diezmaba porque no se sembraba ni se cosechaba. Eso está en Éxodo 23, 10 al 11 y Levítico 25. Escuche, no todos los diezmos iban al templo. Hello, no todos los diezmos iban al templo. El diezmo del tercer año, el diezmo trienal, que hemos hablado de eso, era para los necesitados y los levitas. El diezmo de los necesitados no se llevaba al templo. Ay, el diezmo de los necesitados no se llevaba al templo, se dejaba en la comunidad para que los levitas, para que los necesitados, las viudas, los huérfanos, el extranjero pudieran tener sustento, pudiera tener sustento. Hay que compartir con el que tiene necesidad. No se puede seguir pasando de largo. Esto enseña que la generosidad que agrada a Dios no es litúrgica, sino también compasiva. La generosidad que agrada a Dios no es solamente litúrgica. Es decir, había un momento en el cual no solamente era adoración en la iglesia, en el templo, también se adoraba extendiéndole la mano al necesitado, extendiéndole la mano al que no tenía pan en la mesa. Entonces, escuche, es un recordatorio de que nuestra adoración no termina en el altar, sino que se extiende a las calles, a los hogares rotos y a los corazones heridos. Dios mío, Padre. El tercer diezmo no se aplica en la actualidad. Hello. El tercer diezmo no se aplica en la actualidad. Escuche. Es decir, hoy en día no se toma en cuenta a los necesitados en las iglesias. Esto es diezmo sin maquillaje. En las tres primeras partes hablamos y yo soy pro diezmo, pero si vamos a aplicar los principios bíblicos, vamos a hacerlo como está en la Biblia. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes diezman de todo, pero se olvidan de las viudas, del necesitado. Entonces, escuche, escuche. Dios mío, Padre. El tercer diezmo no se aplica en la actualidad. No se aplica. Entonces, vamos a aplicar los principios bíblicos como están en la Biblia. Finalmente, yo creo en el principio del diezmo y yo diezmo. Creo que todos debemos diezmar. Si en una iglesia hay 100 personas, es el deseo de Dios que todos diezmen. Pero más aún es el deseo de Dios que el diezmo se distribuya de manera justa, correcta. Esto significa que cada 3 años lo que se lleva al templo, lo que se lleva al templo, no lo del levita, al levita había que llevarle, lo del templo era para las fiestas, como ya hemos hablado. Cada 3 años lo que se lleva al templo durante ese año debe ser distribuido entre las viudas, huérfanos, extranjeros y otros necesitados. Por ejemplo, si comenzamos en enero 2025, ¿verdad? Comenzamos con el diezmo de los levitas, con el diezmo del templo, etcétera, para la fiesta. Comenzamos en enero 2025, para que usted entienda prácticamente. Enero 2025, comencé a diezmar, enero 2025. Y ese es el tercer año del ciclo del diezmo. Todo lo que entre ese año se debe destinar para las viudas. Escuche, huérfanos y otros necesitados. Así, lo que se recoja en enero se destina a las viudas, a los huérfanos. Lo mismo sucederá en febrero, en marzo y así sucesivamente hasta diciembre 2025. Entonces, si usted comenzó a diezmar, por ejemplo, en el 2025, lleva
el diezmo al levita y al templo 2025. Lleva el diezmo al levita y al templo año 2026. Y lleva, escuche bien esto, y lleva entonces el tercer año es en el 2027, entonces debe acordarte de los levitas, de los huérfanos, de las viudas y del extranjero. Cuando obedecemos a Dios en este principio, estamos caminando bajo cielos abiertos. Finalmente, pido al Señor que las palabras, que esta enseñanza se haga carne en tu vida y que cuando saque tu diezmo, no te olvide del extranjero, no te olvide del necesitado, no te olvide de los huérfanos y de las viudas, porque la Biblia dice, a esto es donde la Biblia llama personas que son de almas generosas, de almas generosas, las que practican sedacá, generosidad, personas que no simplemente sacan el diezmo que llevan al levita, ¿eh? No simplemente sacan el diezmo y las ofrendas, sino que también dicen, esto es una ofrenda especial para bendecir a aquel que padece necesidad, a la viuda, al necesitado, al pobre, al extranjero, al huérfano. Así es que detente, 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 porque el Señor está hablando a tu corazón y el Señor te dice, tú puedes hacer una cosa y hacer la otra también. No, no hagas una cosa y quebrante lo más necesario, lo más principal, que es que Dios siempre quiere que la viuda, que el necesitado, que el que tiene hambre también tenga algo que poner en la mesa. Oro al Señor por eso, para que tú seas bendecido y bendecida de parte de Él en este tiempo. Señor, en esta hora clamo por cada persona, por cada hombre, por cada mujer que ha escuchado esta palabra. Te pido que seas tú bendiciendo sus vidas y que estos principios no sean solamente información, teoría, sino que se hagan carne en sus corazones. Que podamos, Dios mío, mirar, extender las manos al necesitado, aquella persona que necesita, Señor, que no tiene nada que poner en la mesa. Que cuando apartemos el diezmo, como tú dices en tu palabra, nos recordemos de ellos, del necesitado, de la viuda, de los huérfanos, de los extranjeros, Dios mío, que podamos extenderle la mano y no pasar de largo como hizo el sacerdote y el levita cuando vio a aquella persona, Dios mío, tirada, golpeada, maltratada. Hoy en día muchas veces pasamos de largo ante las necesidades ajenas. Padre, muévenos, que nuestro corazón sea movido a misericordia. Glorifícate de una manera especial, Señor. Obra poderosamente y que esta enseñanza no se quede simplemente en nuestros labios y en nuestra mente, sino que la pongamos en práctica. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Te bendigo de manera poderosa en el nombre de Jesús. La próxima semana ya vamos a entrar el próximo lunes, venimos por Zoom, no solamente por YouTube, sino también por Zoom y venimos con una enseñanza sumamente poderosa. No te pierda Torah sin límites este próximo lunes.